Ya. Entonces, esto fue lo último que nosotros vimos, que esto es de la teoría del consumidor, es decir, no tiene que ver con la del productor, que es lo que vamos a ver hoy día, pero para intentar unir o ligar estos dos conceptos. ¿Ya? Vimos los excedentes del consumidor, vimos un poquitito después la elasticidad que tienen las demandas, ¿cierto? Tiene que ver con las pendientes, fuimos midiendo bastante eso. Ya, la última clase vimos las últimas dos, que es la maximización del consumidor, es decir, esto era en la cual existe una restricción presupuestaria, ¿cierto? La restricción del consumidor y las curvas de indiferencia. Donde se juntan ambas, se produce lo último, que es la maximización del consumidor, ¿cierto? Donde la restricción presupuestaria, es decir, el dinero que yo tengo máximo junto con los precios del mercado, se deben juntar con mis gustos y con mis preferencias. Mi gusto y preferencia estaban eh, representados por las curvas de indiferencia, ¿cierto? Eso fue entonces lo último que nosotros vimos. Hicimos un ejercicio con respecto a eso, ¿ya? Muy bien. Ahora entonces pasaremos el excedente del consumidor, la teoría de la oferta, y intentaremos ver cada uno de estos eh, términos que nosotros vemos aquí. No se estresen porque ven tanto, ¿cierto? ¿Ya? Pero esto es lo que nosotros veremos en esta segunda sesión, ¿ya? O en la parte número 2, digamos. La uno era el tema del consumidor y ahora vamos a ver el del productor, ¿ya? No les quiero abrumar, no los quiero abrumar ya, pero debemos entender que el productor, a diferencia del consumidor, ¿cierto? Es todo lo que el consumidor no obtiene. Nosotros vimos cómo se definía el excedente del consumidor, ¿cierto? Y de alguna forma en la pizarra eh, yo les pude evidenciar. Ahora intentaré hacer lo mismo antes de volver aquí a la diapositiva. Ya, denme un segundito para abrir la pizarra. Ahí estamos. Algo muy importante. En el productor, la oferta es algo así. La oferta, ¿cierto? Si aquí tenemos precio y aquí tenemos cantidad, la oferta tiene una pendiente positiva. ¿Ya? Tenemos que entender algo, que ante este precio, esta persona, esta persona está dispuesta a vender a ese precio una cantidad chiquitita, 2 unidades, da lo mismo, ¿cierto? Si aumentamos las cantidades, o en otras palabras, si aumentamos el precio, mejor dicho, vamos a estar dispuestos a aumentar la cantidad que se ofrece en el mercado, ¿cierto? A medida que aumenta más y más el precio, ¿cierto? Porque ese precio, este precio es mayor, ese precio es mayor, ese precio es mayor y así sucesivamente, ¿cierto? A medida que el precio aumenta, la cantidad que los productores están dispuestos a entregar en el mercado cada vez es una cantidad mayor, ¿cierto? Cada vez aumenta la cantidad. ¿Ya? Eso es algo que ustedes ya lo saben, que lo han visto en otros cursos. Pero yo quiero que podamos razonar en lo siguiente. ¿Qué pasa si el precio de mercado fuese este? ¿Qué pasa si el precio de mercado fuese este? Cualquiera, 10, 20, 100, da lo mismo. Fíjense que algunos productores se ven beneficiados porque las primeras 2 unidades estaban dispuestos a venderla a un precio mucho menor. ¿Se entiende, no? De hecho, estas 4 unidades estábamos dispuestos a venderlas también a un precio mucho menor y así sucesivamente. Por ejemplo, de las 2 primeras unidades, yo obtengo toda esta utilidad. ¿Se entiende o no, chiquillo? Porque yo estaba dispuesto a vender las 2 primeras unidades a este precio, pero no lo vendí a este precio, lo vendí al precio de mercado, a un precio mucho mayor, ¿cierto? Sí, se entiende, pero ¿por qué el productor hace, o sea, estaría contento? ¿Por qué? O sea, la pregunta es ¿por qué estaría dispuesto a venderlo por ese precio?
Ah, vamos a ver. Vamos desde el inicio. Esto se supone que lo tienen que haber visto ustedes en primero, ¿cierto? La teoría de la oferta. No han visto la teoría de la oferta. Eso me dice Cristian. Sí, lo estoy entendiendo, ¿no? Puede ser. Ya. Teoría de la oferta. Primer año. La teoría de la oferta nos dice lo siguiente, ¿ya? Que si nosotros vendemos, ¿ya? Y si el precio estuviese a 5 pesos, por ejemplo, si tuviese, no sé, a 15 pesos los masticables, los candy, da lo mismo, ¿ya? Hay un par de personas que están dispuestos a vender a ese precio, pero no son muchos. ¿Por qué no son muchos? Bueno, sus costos son más bajos que 15 pesos, pero no están dispuestos a vender, están dispuestos a vender, pero es solamente una fábrica de todo el mercado, solamente una fábrica de todos está dispuesto a vender esa cantidad. Digamos que esta fábrica es capaz de vender mil dulces candy. No Profesor, fabrica más, tiene es costos como, bajitos, dígame. es como cuando en las áreas rurales, eh, por el costo de transporte o por otros costos, los precios están un poco más elevados. No tiene mucho que ver con eso. Inténteme escuchar un segundito y después Ya, porque va hacia otro lado. La verdad que va hacia otro lado. No, no va al tema de aumentar los costos. ¿Ya? ya. Pero ponme atención en esto. Imagínate que ahora los candy no cuestan 15 pesos cada uno en el mercado, digamos. Ahora están costando 50 pesos cada uno. Imagínate que ahora están costando 50 pesos. Hay un par de otras fábricas que dicen, oye, mira, el mercado de los candy está pagando 50 pesos los candy. Sí, pero es que nosotros fabricamos chicles. Bueno, podríamos dedicarlo al candy. ¿Cuánto nos saldría un candy? 30 pesos. Bueno, ganaríamos 20. Entonces se sumarían otras empresas y en total, en todo el mercado, ya no se van a ofrecer 1000 unidades, sino que ahora se van a ofrecer 3000 unidades. Piensen ustedes ahora que el precio de cada candy no es 50 pesos, sino que son 300 pesos, me voy a ir al chancho. Cada candy. Entonces, algunas personas van a decir, oye, es tan buen negocio, yo voy a traer de Argentina candy, yo voy a traer de China, yo voy a traer de Estados Unidos. Por lo tanto, la cantidad que se va a ofrecer a 300 pesos ya no van a ser 1000 ni 2000 ni 3000. En el mercado van a haber una cantidad enorme de candies, ¿cierto? Que van a ser 10.000 candies. Y cuando el precio sea 1000, pucha, yo que antes me dedicaba a hacer zapatos, ahora me voy a dedicar a hacer candy, porque va a ser mucho más rentable. Es tan bueno el negocio que ya no va a existir una empresa, ni dos, ni tres, ni cuatro, ni ocho, ni capaz que van a existir 100 empresas produciendo candy porque va a ser un muy, pero muy buen negocio. Por lo tanto, este punto va a estar por acá, ¿cierto? 100.000 candy. Bueno, entre medio hay precios 15, 16, 17, 18, 19, 20, hasta el 50, hasta el 60. Al final no son puntos, sino que esto es una línea. Siempre la línea de la oferta tiene pendiente positiva. La línea de la oferta tiene pendiente positiva principalmente porque a medida que aumenta el precio del mercado, existe más disposición a vender a una cantidad mayor. Recuerda que esto es cantidad y esto es precio, ¿cierto? De esa forma se construye la curva de oferta. Ya, eso se supone que lo tendrían que haber visto ustedes en fundamentos de economía, ¿cierto? En primero. ¿Recuerdan algo así o no? No, sí, profe, sí, sí, recordé eso, sino que no entendía el tema del excedente, sino que, o sea, ¿por qué pasaría eso? Pero ahora ya caché más. Claro, estos son todas las posibles precios que existen. Es decir, a 300 se venden 10, a 50 se venden 3, a 15 se vende uno. Pero el precio no son muchos precios en el mercado. La verdad que al final de cuentas el precio del candy es solo uno, ¿cierto?
el precio de los candy es solo uno, no hay más, no hay varios precios, hay solo un precio. Nosotros sabemos de dónde viene ese precio, también nosotros lo entendemos, se supone que también ustedes entienden economía, ¿cierto? Y esto se ve por la demanda, po, porque la demanda pasa por ahí, entonces ese es el precio, po, ese es el precio de mercado. Yo no estoy poniendo la demanda simplemente para que se entienda solamente el tema de la oferta, pero se supone que la demanda pasa justo por ese punto y por eso es el precio de mercado, po, ¿cierto? El equilibrio de mercado está ahí, po. Porque se regularía, o sea, ay, perdón, se, se regula hacia ese precio, por la demanda y por la oferta. Claro, ese es el precio. Al final ese es el precio de mercado. Ahora, eh, si ese es el precio de mercado, estas dos unidades que se estaban dispuestos a vender a un precio mucho más bajo, de alguna forma, yo estaba dispuesto a venderla, voy a poner número ya, porque a lo mejor no lo están entendiendo bien. Esto es 500. Yo estaba dispuesto a venderla a 100 pesos, pero la verdad que la vendí a 500. Es decir, gané mucho más de lo que yo esperaba ganar. ¿Cierto? Yo estaba dispuesto a venderlo a 100. Si al final esto marca la disposición, ¿cierto? Estaba dispuesto a venderlo a 100, pero en otras palabras, lo vendí en 500. O sea, de mi disposición a venderlo era mucho mayor, mucho, mucho mayor. Profe, consulta, Dígame. esa área bajo la curva, entonces la línea de precio de 500 y la línea azul que va subiendo es como, no es plata que se está perdiendo, por supuesto que no, pero son utilidades que no se han percibido por no vender al precio de mercado, ¿no? No le entiendo la verdad la pregunta. Que Otra si vez, yo por estoy favor. vendiendo, si yo estoy vendiendo a 100, como dice usted, No, no se está vendiendo a 100. Todo se está no, vendiendo a 500. todo se está vendiendo a 500, pero Sí. yo estaba dispuesto a pagar 100, ¿no? Pues yo, por ejemplo, No, puedo haber estaba sido... dispuesto a venderlo a 100. Aquí estaba el Eso, producto, no perdón, pagar. me equivoqué, sí, sí, lo entiendo. Yo estoy dispuesto a venderlo a 100, pero el precio de mercado en verdad es 500, entonces estoy Sí. perdiendo potencialmente 400. No, no estás perdiendo porque lo vendiste en 500 igual. Pero un costo de oportunidad igual, porque están todos ganando 500 y yo estoy ganando 100. La verdad es que no estás perdiendo nada, no estás ganando. Dame un segundito, por favor. Bien, volví. Estaban buscando. No, aquí yo no estoy perdiendo absolutamente nada. No, en ningún momento lo vendí a 100. Lo estoy vendiendo en 500. No entiendo la verdad lo que me dice porque este es el precio, no hay otro precio, no, es solamente un precio. Yo estaba dispuesto a venderlo a 100, pero lo vendí en 500. Eh, ¿Cierto? Lo vendí en Profesor, 500. pero ese precio es equivalente a... ¿Por qué todas las empresas están vendiendo ese precio? ¿En 500? Sí. Sí, claro, todo el mercado, pues por eso se ¿Y, llama precio de mercado. y qué pasa con... Aunque sea el precio de mercado, mi empresa no puede vender más barato? ¿Por qué ¿Qué siempre va a ser pasa el si tu mismo precio? empresa vende más barato? Es que, Puede que haya más demanda en... O sea, que ¿qué agarre pasa más si tu demanda y eso. empresa vende más barato? No, no, no. ¿Qué pasaría? Eh, ¿Tendría menos utilidad? Tendrías menos utilidad, correcto. ¿Una empresa quiere o busca menos utilidad? Claro que no. No, ¿cierto? Estarías perdiendo dinero. ¿Qué pasa si tu empresa vendería más caro que 500? Dime tú, ¿qué pasaría? Posiblemente eh, no habría la misma cantidad de demanda. En, o En sea, un los mercado, compradores. aquí estamos en Mis un, compradores. porque todo lo que yo estoy pasando se supone que tenemos una base de primero, por eso es que estoy repasando algunas cosas con las Sí, preguntas. ¿Qué sucede si es que yo vendo más alto
que el precio de mercado. Aquí, por ejemplo. ¿Qué sucedería? Un excedente de oferta. Excedente de oferta. ¿Y qué significa eso? Menor demanda. Claro, más oferta que demanda, po. La demanda es más chica, la oferta es más grande. Todos son sinónimos. ¿Pero qué significa eso? Significa que al precio que están vendiendo los productores, los consumidores no están dispuestos a comprarlo. Sí, O no claro, están. po, pero ¿qué consecuencias trae eso? Un desequilibrio. Claro, estamos en desequilibrio, pero ¿qué consecuencias trae el desequilibrio? Déjenme pensar un poco, profe. Es que yo Bueno, sé que el exceso de demanda lo que genera es como cola, fila y cosas así. ¿cómo se llama esa cola o fila o algo así? Económicamente, ¿te acuerdas o no? Oh, No, ¿no se acuerdan? no, profe. Esa Cuando sería el la. precio, dígame, No, es lo que ocurre luego de una. eh, Ay, se me olvidó el concepto, de hecho. Pero es lo que ocurre luego de lo que pasa cuando se sube, por ejemplo, el precio de la moneda, la inflación. Es lo que ocurre después de la inflación. no, aquí no estamos viendo nada aquí en relación con macro, no, no tiene mucho que ver con macro. Ya. Eh, Cuando el precio es menor que el precio de mercado, aquí se produce que, como bien ustedes ven, ¿cierto? La demanda es mayor que la oferta. ¿Pero qué significa eso? Significa que existe, porque estoy demandando más de lo que hay, ¿se entiende, no? Quiero comprar 20, pero hay solo 5, no hay más que eso. ¿Cómo se llama eso? Escasez. Escasez o Escasez. desabastecimiento, O puede ser también. desabastecimiento o Ya. escasez. Cuando se ofrece mucho más, ¿cómo se llama? Sobrestock. Porque hay mucho, no quiero Ah, comprar ya. tanto, hay mucho. Por eso la OVA. Todo, Ok. la escasez y el sobrestock siempre tienden hacia el punto de equilibrio. Eso lo tienen que haber visto, ¿cierto? Ustedes en fundamentos de economía. Tienden hacia el equilibrio, ¿ya? Tienden hacia el equilibrio. Por lo tanto, si el precio fuese mayor, las personas las empresas se van a quedar con artículos en su casa. No los van a comprar. Y van a tener un sobrestock mes a mes, mes a mes. Van a tener tanto, que se van a ver en la obligación de bajar el precio simplemente para ganar más. Si cobran menos, ¿cierto? Tu artículo se van a vender automáticamente, inmediatamente, pero estás dejando de ganar, pudiendo cobrar más. Por lo tanto, el precio siempre tiende al equilibrio. ¿Ya? Eso es algo fundamental de la economía. ¿Ya? Ya. Nada que ver con nosotros. Estamos aquí otra vez. La curva de oferta representa la disposición a ofrecer una cierta cantidad de artículos ante un precio determinado. ¿Ya? Es importante entender qué es la curva de oferta. ¿Ya? Hay cosas que se supone que debíamos saber, por eso comencé así. ¿Ya? Pero la oferta es la disposición a ofrecer a una cierta cantidad de precio. Por lo tanto, si el precio aumenta cada vez mayor, 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 se ofrece una cantidad también mayor dentro del mercado. La cantidad aumenta, 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 ¿cierto? La demanda al revés. Sí, nosotros lo vimos antes, ¿cierto? Cuando vimos el tema de la demanda, pasa algo muy similar. Cuando el precio es alto, la disposición a comprar es muy poquita. A medida que el precio disminuye, 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 la disposición a comprar o a demandar artículos es mucho mayor. Funciona al revés. Esta marca la disposición, ¿se entiende, no? La curva de demanda marca la disposición. La curva de oferta marca la disposición también, ¿se entiende, no? ¿Cuánto estoy dispuesto yo? ¿Qué cantidad estoy dispuesto a ofrecer o a demandar en el mercado dependiendo de qué curva? ¿Ya? Es la disposición. No es que yo lo esté haciendo, es la disposición. ¿Cuánto estoy haciendo yo? Bueno, va a depender del precio actual. El precio actual en este caso son 500.
Pero mi disposición a los dos primeros era venderlo a 100. Por lo tanto, fíjate que de alguna forma yo estoy ganando mucho más de lo que yo pensaba ganar. Estoy adquiriendo mucho más dinero de lo que yo pensaba adquirir. ¿Se entiende, no, chiquillo? De lo que yo pensaba que iba a poder ganar. ¿Cómo estamos ahí? ¿Se entiende eso? Sí, profe. Sí, profe. Ya, Pero excelente. hay Dígame. algo que ver con el comenzar como con un nuevo mercado. Esto, esto igual tiene que ver con eso, porque siento que si uno empieza, no va a empezar a cobrar lo que luego de un tiempo, cuando se sumen más empresas con más productos de ese mismo producto, em, no va a... La disposición como, o sea, se va a subir el precio y se va a controlar después. No, Em, no, no, no tiene que ver con un nuevo mercado. Imagínate tú el mercado de las bicicletas. No puede ser algo más antiguo. Bicicletas se venden de antes que yo naciera, ¿cierto? ¿Y qué pasa si ahora las bicicletas, el precio de mercado de las bicicletas nuevas están a 2.000 pesos? ¿Cuántas empresas crees tú que están dispuestas a vender bicicletas a 2.000 pesos cada una? no sé, profe. Casi nadie, pues, ¿cierto? Los materiales les sale más caro que hacer una bicicleta. Sí, Lo más probable es que sea cero. Entonces empieza desde cero. ¿Te das cuenta tú? No tiene que ver que el mercado está iniciando, que el producto no exista, no. Ahora, si las bicicletas, el precio del mercado de las bicicletas va a estar a 2 lucas, claro, nadie va a ofrecer bicicletas. Pero si las bicicletas están a 20.000, bueno, a lo mejor en una de esas, una fábrica por ahí de una casa, fábricas chiquititas de bicicletas o de una menor calidad, están dispuestas a ofrecer unas pocas, po. Si el precio de las bicicletas ya no fuera 20.000, sino que el precio de las bicicletas fueran 80.000, bueno, otras fábricas más se sumarían. Si el precio de las bicicletas no fueran 80.000, sino que fueran 150.000, más fábricas se sumarían y también aumentaría. Esto es la curva de oferta. No tiene que ver si el mercado está iniciando, si el mercado es viejo, si es nuevo. Es la disposición a ofrecer un producto, el producto que sea. Va a depender el producto solamente de la pendiente que tenga esta curva de oferta. ¿Ya? Hay productos, claro, que tienen una pendiente de curva de oferta mucho más plana, o hay oferta mucho más empinada, ¿cierto? Bueno, va a depender del producto. No es lo mismo que yo venda harina que venda autos, po. Son cosas distintas, ¿cierto? Va a depender. ¿Ya? Pero tampoco tiene que ver con la historia del producto, ni que sea un mercado inicial, no tiene absolutamente nada que ver con eso. Es la disposición a vender a un precio determinado, la disposición a vender a un precio determinado. Eso es la curva de oferta, la disposición. Cuánto yo estoy dispuesto, la disposición, en mi disposición, cuánto yo estoy dispuesto, qué cantidad yo estoy dispuesto de ofrecer ante un precio. En este ejemplo es un candy, es un producto que es antiguo, digamos, dentro del mercado. ¿Cierto? Puede ser que el precio, que el producto no, para nada sea nuevo y de pronto el precio de mercado bajó. Bueno, ¿cuántas personas están dispuestos cuántas fábricas están dispuestas a ofrecer? ¿Qué cantidad? ahí sería menor la cantidad probablemente, Menor, por cierto. Y si porque el los precio costes aumenta, de una empresa mayor quizás sean correcto. menores que los de... Y si el precio aumenta, si aumenta mucho, pucha, muchas fábricas van a estar dispuestas a vender Claro, candies. ¿Se dan Profe, pueden cuenta o no? sacar una mejor. Ya, pero eso no tiene nada que ver con nuestra materia. Sí, sí. Nada que ver. Yo estaba pensando mucho de eso, profe, porque sobre los costes y sobre cómo las empresas se van a ir sumando, ¿no? Pero ya lo entiendo más o menos la base, no va por ahí. Ya, excelente, excelente. Ya, bueno. profe, Dígame, vale. profesor, esto ¿Cómo es como está? muy similar al ejercicio que hicimos con respecto a los autos, que era como, estoy dispuesto a pagar esto, pero terminé pagando esto otro. Correcto. Pero es lo contrario. ¿Por qué razón? Porque aquí es el Ah, ofrecimiento y no la compra. ¿Te das claro, cuenta, sí, no? por eso dije que era como similar, como para poder Similar. entenderlo, relacionarlo. Correcto. De hecho, hacia allá vamos.
Hacia allá vamos. Si tú te das cuenta, al final de cuentas, estos 4 que yo estaba dispuesto a vender a otro precio, claro, os voy obteniendo una utilidad menor, cada vez más chiquitita, ¿cierto? Si ustedes se dan cuenta, cada vez más chica, esta área cada vez más chiquitita, ¿cierto? Esta área cada vez más chica, cada vez más chica, ¿ya? A toda esta área, bajo el precio, pero sobre la curva de oferta, nosotros le ponemos un nombre. Y a esto se le llama excedente ahora del productor. Este es el nombre que recibe, por eso Valentina lo encontró bastante similar. El otro se llamaba excedente del consumidor, ¿te acuerdas tú? Sí, sí, me acuerdo. Excedente del consumidor. Por eso es algo muy similar, muy similar. Lo único que este es el excedente del productor. Es decir, aquí nosotros... Ahora nosotros podemos decir, por ejemplo, como el precio es 500, todas las personas que estaban dispuestas a ofrecer unidades a un precio más bajo se vieron beneficiados, po. Por supuesto que se vieron beneficiados. Yo estaba dispuesto a venderlo a 100 pesos y al final lo vendí a 500, todas mis unidades como empresa número 1. Pucha, gané mucho más de lo que yo pensaba. Pero acá, el que estaba dispuesto a venderlo a 400, también ganó, pero no tanto, po, no tanto más, ¿cierto? El de acá, el que estaba dispuesto a 480, igual se vio beneficiado porque ganó 20 pesos adicionales, ¿cierto? Por eso esto se llama excedente del productor. Vamos, entonces, quería explicar eso antes de pasar a esto. Entonces, excedente del productor es lo que nosotros veremos ahora. Pero ustedes ya entienden el excedente del consumidor. Por eso es importante que nosotros, perdón, me equivoqué. Ahí sí, ¿ya? Entonces, ya entendemos el excedente del productor, que es la diferencia entre la utilidad total que obtiene un productor al vender un bien o servicio en su precio de mercado, ¿cierto? En otras palabras, si nosotros tuviésemos que graficar ambos excedentes, nos encontraríamos en esta opción, ¿cierto? Aquí se encuentra el excedente del productor, que es la curva sobre perdón, el área sobre la curva de oferta bajo el precio, y el excedente del consumidor es toda el área bajo la curva de demanda sobre el precio, ¿cierto? Gráficamente, ahí entonces nosotros tenemos ambos excedentes, ¿cierto? Es el área encima de la curva, ¿ya? Aquí no está muy bien explicado en la diapositiva, por eso yo quería explicárselo en la pizarra, cómo se crea, de alguna forma, cómo aparece el excedente del productor, ¿cierto? O por qué existe. Bueno, y de alguna forma, ojalá que se haya entendido. Por favor, díganme si algo no se entendió, no tengo ningún problema, se lo repito de otra forma, ¿ya? Todo claro, profe. ¿Sí? ¿De verdad, Cristian? De verdad. Bueno, excelente. Ya. Bueno, aquí no está muy bien explicado, entonces es por eso que yo quería explicárselo en el pizarrón. ¿Ya? Eso es algo bastante importante entenderlo, entender el concepto. ¿Ya? La curva de oferta y la curva de demanda son disposiciones. No se le olvide eso, chiquillos, no se confundan, por favor, son disposiciones. ¿Cuánto estamos dispuestos? Mira, porque el precio es muy poco probable que sea por acá abajo, pero me da lo mismo. Es la disposición. Y si alguien me dice, mira, si el precio aumentara tanto, yo esto estaría dispuesto a comprar. Es la Una, pre- disposición. una pregunta, profe. Sí. Es que usted le llama curva de oferta, pero aquí sale como una recta. Ah, correcto. Aunque no importa la pendiente que tenga, siempre se le llama curva. Ya. Aunque no sea Son, literalmente curva, ¿cierto? son Eh, puntos, ¿no? claro, curva se le llama a una ecuación. A la Ya. representación gráfica de una ecuación se le llama curva, aunque sea en línea recta. Pero como nos explicaba la otra vez, nos decía que era una serie de puntos que iban unidos. Que van unidos, En correcto. este caso también. Correcto, en este caso también.
Ya. que son todas las disposiciones. Entonces, imagínate si el precio aumenta 10, 10,01, 10,02, 10,03, 10,04. Son tantos puntos, como bien tú lo puedes decir, y están tan juntos uno de otro que al final pareciera una línea continua. Pero la verdad que no es una línea continua, sino que son una infinidad de puntos uno al lado de otro que prácticamente es una línea continua, ¿cierto? ¿Cómo podemos dibujar, ¿cierto? 10.01, 10.02, 10.03, 10.011, 12, 13 y así hasta llegar hasta el 11. Son puntos tan juntitos unos de otros que al final es una línea continua lo que existe. ¿Ya? Y esta línea continua no importa la pendiente que tenga, puede tener una pendiente lineal, como ustedes me dicen, una línea recta, o puede tener una pendiente logarítmica, puede tener una pendiente cuadrática, puede tener cualquier pendiente, da lo mismo, pero aún así sigue siendo curva, digamos, o se le llama curva, ¿cierto? No Pero importa la pendiente que tenga. entonces puede llegar la oferta en una lineal y que el precio de equilibrio supere esa, que no sé qué pasaría si no pasaría por el precio de equilibrio, si fuera lineal la oferta. En este ejemplo son lineales ambas. Ah, perdón, no, me refería a horizontal. No puede ser horizontal. La pendiente siempre es positiva de la oferta y la Ya, de la demanda siempre negativa. perfecto. ¿Ya? Siempre la pendiente es positiva y de la demanda negativa, eso ya se basa en la ley de oferta y ley de la demanda, que Sí, sí, no sí, lo pues había sí, relacionado, ¿verdad? ahí se basa. Ya, correcto. Entonces, ahí entonces nosotros podemos descubrir el excedente del consumidor y el excedente del productor. ¿Ya? La función de producción. ¿Cuánto una empresa produce? ¿Cuánto estoy dispuesto a producir? ¿Cierto? Bueno, va a depender de varias cosas. ¿De qué creen ustedes que depende de la función de producción? ¿De qué cosas depende, creen ustedes, chiquillos? De los costos. Va a depender de los costos, sí, en gran parte, por supuesto que sí, po. Va a depender en gran parte de los costos. ¿De qué otras cosas? Porque aunque los costos sean los mismos para dos empresas distintas, tú comprenderás que lo que es capaz de producir una va a ser distinto a lo que es capaz de producir otra. Ahora, tecnología. También la productividad de cada uno, el know-how que puede tener la empresa, mira, va a depender de varias cosas, ¿cierto? Por lo tanto, como dice aquí abajo, existen literalmente millones de funciones de producción diferentes. Para un producto o servicio, incluso para el mismo producto o servicio, existen millones de productos. ¿Por qué? Porque son distintas realidades, ¿cierto? Por lo tanto, debemos entender que para realizar una función de producción va a depender de varias cosas. Para nosotros va a depender del capital y el trabajo, pero también va a depender de la tecnología, como bien dices tú, ¿ya? Por ahora solamente consideraremos estos dos factores productivos, ¿cierto? Capital y trabajo, ¿ya? Una empresa entonces produce, es capaz de producir, ¿cierto? Ante determinada cantidad de capital y determinada cantidad de trabajo, una cierta cantidad de producto. Otra empresa, si les puedo pasar la misma cantidad de capital y de trabajo, a lo mejor produce o como resultado tiene distintos productos. Podría suceder, ¿cierto? Va a depender de muchos factores de una empresa a otra. Ya por esa razón es que al mismo producto las funciones de producciones podrían ser distintas. Lo que tenemos que entender ahora es algo muy importante. Es una ley. Se llama la ley de los rendimientos decrecientes. Ley de los rendimientos decrecientes. ¿Ya? Que es lo último que intentaré explicar hoy día. ¿Qué es la ley de los rendimientos decrecientes? ¿Y por qué se llama rendimientos decrecientes? Para poder entender esto, tenemos que... me voy a ir a la pizarra para poder explicarlo de una mejor forma, ¿ya? Estamos aquí en la pizarra.
Imaginemos lo siguiente. Imaginemos que uno de los dos factores productivos es fijo. Por ejemplo, vamos a tener el capital fijo. ¿Ya? Y el trabajo va a ser variable. Bien. Imaginemos entonces que nosotros tenemos una fábrica. En esta fábrica, tenemos herramientas que forma parte del capital, ¿cierto? Tenemos un martillo para fabricar mesas. También tenemos un serrucho. Listo, esos materiales tenemos, no tenemos más. ¿Y qué sucede si nosotros ingresamos un trabajador a esta fábrica? Contratamos una persona dentro de esta fábrica. Como resultado, a lo mejor nos da al día, digamos, esta persona es capaz de producir 10 mesas, es un ejemplo, ¿no? 10 mesas. Lo lógico sería lo siguiente. Si contratáramos una segunda persona, ¿cuánto será nuestra producción total? 20. Ya, pero no sucede así. ¿Por qué razón? Porque como el capital es fijo, el espacio es fijo, tenemos un serrucho y un martillo, es fijo, no hay más. Por lo tanto, cuando el primero esté cortando la madera, ¿qué va a tener que hacer el segundo en ese momento? Esperar el uso del serrucho. Cuando ya haya cortado la madera el primero, ¿cierto? El segundo recién va a utilizar el serrucho. ¿Qué hace entre medio? Bueno, va a tener que esperar. Y una vez que quiera ocupar el martillo, el primero lo va a estar esperando, lo va a estar ocupando, va a tener que esperar nuevamente el segundo. Por lo tanto, en un día completo, ¿cierto? La producción, ya, aquí voy a intentar hacer una tabla, ¿cierto? Con un trabajador producimos en total 10. Pero con dos trabajadores vamos a producir en total, por ejemplo, 18. ¿Y por qué el segundo trabajador solamente sumó 8 más? Es explicado porque como el capital es fijo, estoy poniendo este ejemplo para que se entienda, si al final a mí me interesa que ustedes entiendan, ¿cierto? Como el capital es fijo, al incrementar solamente un factor productivo, el rendimiento del último factor productivo siempre es menor al anterior. El rendimiento del último factor productivo siempre es menor al anterior. Vamos a ver qué pasa si ponemos otra persona. Imagínense que la tercera persona que yo contraté, entra a trabajar a las 8 de la mañana, entonces tiene que esperar que el número 1 utilice el serrucho. Lo termina de utilizar a las 9. Después el 2 lo empieza a utilizar. Lo termina de utilizar a las 10. Recién a las 10 de la mañana el número 3 va a poder cortar la madera para hacer las mesas. Recién a las 3 de la mañana. Ah, perdón. Recién a las 10 de la mañana el número 3. ¿Cierto? Por lo tanto, la verdad que no va a utilizar tantas horas del día para poder realizarlo. De hecho, la producción total, cuando yo tengo 3 personas, va a ser 24. Es un ejemplo, ¿no? ¿Ya? Nosotros podríamos decir que el primero rendió 10, el segundo rendió 8 y el tercero ya viene a rendir solo 6. 6 mesas adicionales a la última que se están construyendo, ¿cierto? O que se están fabricando. ¿Se entiende el por qué el rendimiento de la última persona contratada siempre es menor al rendimiento de la persona anterior? ¿Se entiende por qué o no? Sí, profe. Ahora, si tuviésemos serrucho ilimitado, martillo ilimitado y espacio también ilimitado, no sería así. Pero
la ley de los rendimientos decrecientes se basa porque uno de los dos factores productivos es fijo. Esa es la razón fundamental. Volvamos entonces ahora a la diapositiva. ¿Ya? Hay algunas cosas que no están bien explicadas, pero la ley de los rendimientos decrecientes dice lo siguiente: es la disminución marginal del incremento del producto o servicio por unidad en un proceso productivo conforme se añaden nuevos factores productivos. ¿Ya? A lo mejor ustedes no podrían haber entendido muy bien esto, pero con el tema de las mesas, las sillas, ¿cierto? Y ir agregando trabajadores con el martillo fijo, claro, se entiende un poquitito mejor, ¿ya? Esta es una ley que siempre sucede, por eso se llama ley. Es la ley de los rendimientos decrecientes. Ley de los rendimientos decrecientes, ¿ya? Y, ¿qué es lo que significa marginal? Significa un cambio infinitesimal. Eso significa marginal, cuando estamos hablando en economía de marginal. ¿Ya? Por ejemplo, un producto marginal significa lo que yo produje ante el último factor productivo que yo agregué. En el ejemplo anterior, la primera persona, su producto marginal era 10. La segunda persona, su producto marginal era 8. La tercera persona, su producto marginal era 6. Como ustedes pueden ver, el producto marginal comienza a decrecer, cada vez menor. Y eso está evidenciado en este gráfico, como lo pueden apreciar, ¿cierto? Fíjense que el primer trabajador produjo 2000. El segundo trabajador produjo 1000. El tercer trabajador produjo menos que eso. El cuarto menos que eso. El quinto menos que eso, ¿cierto? A esto se le llama entonces producto marginal. Si nosotros pusiéramos en un gráfico el producto marginal de nuestro ejemplo que estábamos realizando, veamos, volvamos a la pizarra, ¿cierto? Este es la producción total, ¿cierto? Y también tengo la producción marginal. Producción marginal. La producción marginal aquí es 10, acá es 8, y aquí es 6. Cada vez menor, cada vez más chiquitita, ¿cierto? En un gráfico la producción marginal entonces primero es 10, después 8, después, entonces comienza a disminuir, ¿cierto? Va de esa forma. La producción total, si nosotros la tuviésemos que graficar, primero es 10, aquí, después 18 comienza a crecer, después 24 comienza a crecer, pero cada vez el crecimiento es menor. De hecho, al cuarto, no lo habíamos puesto, ¿cierto? Pero por ejemplo, el cuarto puede ser 28 y al quinto 30 y al sexto trabajador es probable que produzca los mismos 30, que no aumente la producción. Ahora, ¿por qué podría pasar en el trabajador número 6 que no aumenta la producción? Bueno, No resulta hay que, dígame, disponibilidad de tiempo. claro, po, imagínense ustedes que trabaja 6 horas, todos trabajan 6 horas al día o 5 horas al día, entonces tiene que esperar 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas, 5 horas. Cuando le toca recién el serrucho, llegó la hora de salida y se va para la casa, ¿se entiende? Por lo tanto, no hizo nada. El trabajador 6 no hizo absolutamente nada. Absolutamente nada. De hecho, si yo pusiera 8 o 9 trabajadores, ya la producción sería menor a 30. Ahora, ¿cómo es explicado eso? Bueno, porque también el espacio es limitado. También el espacio es limitado. Por lo tanto, cuando alguien está serruchando, alguien te movió el serrucho y ya se perdió una silla, una mesa. Ya no se produjo la misma cantidad que antes. Nos empezamos a estorbar entre nosotros mismos. Porque el capital, como es fijo, también es el espacio, ¿cierto? El recurso de la fábrica también es fija. Y es por eso entonces que la producción comienza a crecer, pero cada vez el crecimiento es menor, es menor, es menor, hasta que se estanca. Después que se estanca, ¿ya? Porque la producción marginal aquí es 8, 6, después 4, después 2 y después 0. ¿Ya? Cuando se estanca, la producción marginal es 0.
Y después que la producción marginal es 0, ya empieza a disminuir, porque ya nos empezamos a estorbar, ¿cierto? Ya producimos, con 7 personas producimos 28. Ya uno pasa a llevar a otro, se empujan, se molestan, ya no, ni siquiera se puede trabajar tranquilo. Con estos ejemplos le estoy poniendo, chiquillos, para que se entienda la ley solamente, ¿cierto? De la ley de los rendimientos decrecientes. Entienden que es un ejemplo solamente, ojo con eso, ¿ya? Entonces, como ustedes pueden apreciar, el producto total crece, sí crece, pero siempre, cada vez va creciendo de a menos, en una cuantía menor, cada vez en una cuantía menor. Y pasa lo mismo con el producto marginal, ¿cierto? Cada vez también es más chiquitito, cada vez más chiquitito, hasta que llega a cero. ¿Ya? Esa se llama la ley de los rendimientos decrecientes. Es una relación muy básica a medida que se añade más de un insumo, por ejemplo, la mano de obra. Y ojo, la cantidad del resto es fijo. Por ejemplo, el capital o la tierra, la maquinaria, cualquier otro insumo es fijo, ¿cierto? El espacio físico, todo es fijo. Y a medida que ingreso más y más mano de obra, cada vez el último produce menos que el anterior. Ojo, esto es algo muy importante porque me podrías decir a mí cuánto tengo que contratar, cuál es la última persona apropiada, me responde muchas cosas, ¿ya? Entonces, ah, para mí me interesa que ustedes entiendan algo muy importante, ¿ya? La ley de los rendimientos decrecientes es algo que se debe entender. Consulta si es que algo no se entendió, por favor. Por mi parte, todo claro. Sí, está Ahora relativamente, todo ¿cierto? claro, sí. Parece. Ya, con el ejemplo a lo mejor pudo quedar un poquito más claro o no le sirvió mucho. Sirvió, profe. ¿Y usted Quedó recibió? súper claro. Ya, excelente. A esa ley entonces se llama la ley de los rendimientos decrecientes. ¿Qué significa la ley de los rendimientos decrecientes? Simplemente que al tener un factor productivo fijo y sumamos otro factor productivo, el rendimiento del último factor productivo siempre es menor al anterior, ¿cierto? La productividad marginal cada vez es menor, cada vez menor. Bien, entonces necesitamos que hagamos lo siguiente. Necesito que ustedes puedan realizar la lectura de esta semana de aprendizaje. ¿Cuál es la lectura? Es la que se encuentra dentro de la teoría de oferta. ¿Ya? Lecturas de la semana de aprendizaje, por favor. Si no encuentran el libro, porque a veces tenemos problemas de acceso, ¿cierto? ¿Ya? Porque tenemos Samuelson y Parkin. Esos son los dos libros y hay algunas páginas con respecto a la producción. Si no lo encuentran, entonces deberían repasar las siguientes diapositivas, por favor, que es producto total y producto marginal. ¿Ya? Producto total, marginal, producto medio. Vamos a hacer ejercicio en la próxima clase con respecto a esto. ¿Ya? Intentaremos ponerlo en práctica, sí, obviamente. ¿Ya? Pero estos conceptos son difíciles a veces de poder explicar. Pero yo quedé súper contento porque lo entendieron. ¿Ya? Para mí eso es bastante bueno. Al comprender estos conceptos, entonces podemos llegar ahora a hacer ejercicio y ponerle número. Antes de poner número, entonces sería bueno que ustedes pudiesen repasar, chiquillos, por favor, la lectura. ¿Ya? Esta es la lectura de la semana, ¿cierto? Lectura de la semana de aprendizaje. Si no pueden encontrar esas páginas o el libro, entonces repasen el material de clase que está aquí, sesión 2, ¿ya? Sesión 2 y 3, que es lo que nosotros veremos en la próxima clase, ¿ya? Y haremos ejercicio. ¿Ya? Estos conceptos tienen que verlos porque nosotros no los veremos tanto en la definición, sino que nosotros lo haremos mucho más práctico en clase. ¿Ya? Por eso esta es la parte de la clase asincrónica. ¿Ya? Y nosotros en clase lo ejercitaremos, lo pondremos con números, eh, veremos un Excel y lo iremos haciendo paso a paso para ver cómo esto va cambiando. Al final eso es lo que nos interesa. ¿Ya? Consulta hasta aquí, niños. Dudas, parece que no, parece que está bastante claro según lo que ustedes me dijeron. Sí, profe. Excelente.
Excelente, entonces esa le queda de tarea para la próxima clase, ¿ya? Veremos hasta dónde somos capaces de llegar la próxima, ¿cierto? Varios me escribieron, me dijeron que no iban a tener acceso hoy día a internet, ¿ya? Por eso no quiero avanzar más para que no queden tan atrasados los compañeros. Así que vamos a llegar hasta aquí por hoy, ¿ya? Para que no queden más atrasados el resto. Y ejercitaremos ya la próxima semana, veremos cosas bastante entretenidas como el punto de cierre dentro de un mercado, varias cosas, ¿cierto? Cuánto debe cobrar la empresa, cuál es el punto de máxima ganancia, muchas cosas que son bastante entretenidas con respecto a la teoría de oferta. Para poder ver eso, por favor necesito sí que hagan la tarea, ¿ya? Entonces así avanzamos mucho más rápido. Bien, chiquillo, eso sería. Que estén súper bien, súper bien. Nos vemos, estimados. Ya, profesor, que esté muy bien. Chao, profe, que esté Igual bien. ustedes. Chao, chao. Chao, chao. Chao. Gracias.